inquieta un poco el título que elegiste ponerle a la columna. Sí, porque vengo un poco inquieto, un poco peleador con esa idea. Milei está cumpliendo 99 días hoy desde que asumió. Digamos el título de la columna para que la gente... Ok. Porque quiero meterme después con esa idea. Sí. Porque vos haces una especie de debilidades y fortalezas a 99 días de Milei de la Asunción y decís, bueno, está peleado con Villarruel. Ahora vamos a ver una declaración que hizo ayer. En una incipiente tensión con Toto Caputo, la economía o el plan económico, si existiese como tal, empieza a dar señales de agotamiento. Ahí tenés otro Toto, pero ese es Toto. Ese es Toto ya original. Quisiera él ser un Toto. Sí, pero es Toto ya original. Quisiera ser un Toto. La conflictividad social está efervescente. Sí, hoy tenés 500 cortes. Lo de los cortes de hoy me parece que es un punto que tiene que ver con eso. La economía, uno podrá decir, los datos de la economía frío, no lo macro, no lo que tiene que ver con reservas, ¿sí? Y CCL y dólares paralelos, la economía real, el comercio, que lo pongo en una zona gris porque posiblemente claramente eso era un objetivo del gobierno, congelar la economía. ¿Sí? Entonces me podrá decir, ¿es un debe o un haber? Lo pongo en la zona gris, porque para la gente, para todos, es un problema. Para el gobierno era un objetivo que lo está logrando. La inflación, que aunque está declinando sobre los parámetros de Milei, sigue siendo muy alta. Y por el otro lado, me parece que hay dos grandes elementos que puede poner entre las fortalezas, que sigue teniendo un nivel de adhesión relativamente importante. Arriba del 40. Arriba del 40. Me detengo en un dato que para mí es interesante. Primero, que está más bajo que lo que estuvieron Alberto, lo que estuvo Macri, lo que estuvo Cristina en los primeros 100 días. Gestiones. ¿Por qué? Esos estaban alrededor entre el 70 y el 80 y pico % de imagen positiva. Vamos a ir a este dato que me parece que es más gráfico. Todos los presidentes, después de ganar, crecieron en expectativas sobre no votantes. Milei llega con una grieta tan intensa que lo mejor que logró, lo más novedoso que logró, es que haya un sector que no lo votó, que migre hacia una situación neutral de expectativa. Vamos a darle tiempo. No digo todavía que me gusta Milei. Onda que el techo del 56-57 hubo un porcentaje que los consultores me decían entre 8 y 12% que dijeron, no lo voté, no me gusta del todo, pero no voy a decir que Milei no, le voy a dar un tiempo. ¿Y eso es lo que se mide en imagen positiva? No. Eso es lo que se mide en imagen positiva. Es esos que migraron de la negatividad al voto a decir, démosle un tiempo a ver qué onda. Bueno, muy rápidamente, esos que habían tomado distancia, que no lo habían votado, se consolidaron en la negatividad. Por lo tanto, y vos tenés una negatividad sólida, tenés un nivel de adhesión bastante sólida en 40 o arriba del 40, donde algunos ya te están diciendo que se apropió por lo menos de 10 puntos del PRO, ya son de Milei, ¿sí? Lo que de alguna manera uno podría decir lo que le llevó Bullrich al meterse en el gabinete, al convertirse en una vocera fervorosa de Milei. O más allá de las figuras, también está como un movimiento donde las extremas derechas se comen un poco de las derechas tradicionales porque terminan siendo más atractivas y eran básicamente lo mismo. Y más eficaces. Y son más eficaces y en la expresión tienen menos pudores, tienen menos tabú, dicen las cosas mucho más claramente, y en este plano ustedes estaban hablando hoy del Twitter, me parece que juega un poco eso. Y me parece que el otro haber que tiene Milei es que la oposición, el amplio espectro de la oposición, está atomizada por un lado, hubo una pausa como una isla lo que tuvo que ver con el DNU, pero después hay un enorme desconcierto. Hay un enorme desconcierto. En la oposición en general. En la oposición en general. Sobre todo en la oposición peronista, yo creo que el desconcierto es todavía mayor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué desconcierto hay en la oposición peronista? Porque no terminan de entender, metafóricamente digo esto, no terminan de entender qué tipo de animal es Milei. Bueno, pero pará. Entonces es el desconcierto, que no es lo mismo que decir, bueno, ¿qué representamos nosotros? No, pero... Porque el peronismo por lo menos tiene una cosa clara, que es que esto no soy.
esto no soy. No es poca cosa. Ahora, que hay después, otras oposiciones que eso no lo tienen tan claro. Sí. El radicalismo no sabe si quiere, si no quiere, votó dividido en el DNU, lo tenés a De Loredo que llora pero que después le vota. Sí, pero porque por ahí el radicalismo todavía sigue chipeado en ser antes que nada antikirchnerista que bueno, pero eso los deja en un lugar extraño respecto de Milei. Y porque tiene también, insisto, tienen menos pudores en esto de encontrar acuerdos de convivencia y dónde... Sí. ¿De qué lado de la trinchera se pondrían si hubiese eventualmente un conflicto extremo? Entonces, ese punto... ¿Y por qué digo las dos oposiciones desconcertadas? Porque Macri va a ser mañana, se va a inscribir para presidir el PRO en una decisión que es totalmente atípica. En los ciclos de los dirigentes políticos, Macri arrancó la política en el 2013, está cumpliendo 20 años de acción política, no es un político nuevo. Y hablando de política efectiva, cuando asumió como jefe de gobierno. ¿Sí? No es un tipo nuevo. Tuvo, si querés, los últimos 10, desde el 2011 en adelante, una mayor intensidad porque se convierte de alguna manera en el antagonismo de Cristina. Ahora, el tipo está tomando una decisión absolutamente defensiva, que también expresa su desconcierto de cómo pararse ante el fenómeno. ¿La defensiva Milei. que es volver a ser presidente del partido? Decidir, a la quinta. Volver para atrás, volver a una decisión que él nunca le gustó. Él siempre el partido propio lo tuvo casi como una herramienta ejecutiva a cuestiones menores, y vuelve a presidir porque quiere justamente evitar la desintegración del PRO. Y porque quiere ser el único, algo que no ha logrado hasta ahora, ser el único interlocutor con Javier Milei. Algo que empezó a romperse muy rápidamente cuando Patricia Bullrich se sentó y arregló en una bilateral su vínculo con Milei. Y al peronismo le pasa más o menos lo mismo. El peronismo va a tener su congreso, va a discutir su congreso. Yo creo que van a fijar una hoja de ruta muy etérea sobre una primaria, porque también está la discusión si hay plafón para hacer una primaria, en qué condiciones, con quiénes, cuánto podés abrir, cuántos quieren volver, digamos, en todo caso, a estar del peronismo, y si vos podés hacer una primaria y la primaria es meramente de autoridades, o te pones a discutir lo que decías, qué somos y quiénes somos y hacia dónde vamos, porque el desconcierto del peronismo muchas veces tiene que ver con que Milei está enfrente, con que muchas veces siguen la agenda de Milei, y con que no saben cómo pararse, porque lo que ocurrió con Milei, y ahí va un poco esta idea de sí, y si Milei es mejor que Macri, efectivamente, no digo mejor, más hábil que Macri, que Cristina, y si se revela que el tipo tenía razón, tiene habilidades, porque Milei ha sido un tipo absolutamente subestimado en todo el proceso, por distintas configuraciones, por la valoración sobre él, por su desconocimiento de la política, por sus actitudes, por su modo de ser. No va a llegar, no va a poder administrar. Poco volumen, no entiende, no le iba conoce. mal en las provincias a sus candidatos, a la Libertad Avanza. Muchos elementos indicaban que Milei no iba a llegar. Entonces, ¿por qué uno no puede preguntarse, y si este tipo en realidad es más hábil, es más pillo y entiende cosas que el resto de los actores de la política, por lo menos centrales, no están entendiendo? Capaz que están efectivamente de su lado las fuerzas del cielo, como él lo explica siempre. Bueno, el misticismo es una configuración. Pero él lo explica siempre así. Bueno, sí. Lo que pasa es que las fuerzas del cielo, no sé si es metafórico o no. La idea, los que están ahora reprimiendo en Avellaneda serían las fuerzas del cielo. Sí. Sería parte de los ratis esos que están ahí son los ángeles negros podrían ser en ese caso. Los angelitos negros. Quiero contar que en Avellaneda ya arrancó la represión y la prefectura está avanzando con gases y algunos palazos, ¿no? Bueno, perdón que interrumpí. No subieron el puente, pero están abajo reprimiendo. Que tiene que ver efectivamente con esta idea, porque Milei, yo creo que en algún momento hablamos del patrón de Milei, en la idea de sus modos de actuar. O el no da la patrón. impresión que Milei está aprendiendo, y posiblemente está aprendiendo bastante rápido. Posiblemente esté aprendiendo bastante rápido a coexistir con actores con los que él no tenía vínculo, mantiene sus modos, a veces da la impresión que redobla,
pero la actitud del redoble público no es tanto en la dimensión política porque termina negociando. Creo que estamos entrando en un proceso donde efectivamente se va a determinar con qué tipo de Milei estamos conviviendo. ¿Por qué? Pero no desautoriza a sus negociadores. Porque es su modo de actuar. Porque él desautoriza a sus negociadores, pero después te lo pone otra vez, después que lo desautorizó a Franco. Claro. Franco convoca a los gobernadores y vienen los 24. Claro. Sí, es verdad. ¿Por qué él está estableciendo los términos de esta convivencia? Porque además, y ahí sí yo creo que hay un factor que se vio en estas horas pasadas con Villarruel y con Lustó, es el factor pánico. Hay un terrible. Pero es que se le tiene miedo a la arbitrariedad al final. Se le tiene miedo a que tenés enfrente a un tipo con un cañón así. Sí. ¿Qué es ese cañón? ¿Qué tiene dentro? Que es la voz de él, la actuación de él, los trolls, la disputa pública, la discusión pública, porque puede que no se coincida o no con lo que dice. Puede que no se coincida o no con los dictámenes de Milei, pero se habla sobre lo que dice Milei. Entonces, la última semana también vimos, en lo que yo creo que fue, a pesar de todo, la peor semana de Milei. Sí. Porque arrancó con lo de los sueldos. Después siguió con Rosario, que Rosario tuvo un episodio poco visible o que, como pasan tantas cosas, pasa desapercibido. En el medio de Rosario saltó, digamos, los vínculos de Cunio con algunas defensas del grupo Mameluco Villalba y otros narcos. Es decir, del estudio de él. Sí, el actual ministro de Justicia, o el estudio del actual ministro de él Justicia, dijo que era que defensor Matías, de narcos. Exactamente. No, pero pará. No el estudio, él. Bueno, en algunos sí, en otros, sí, Matías, porque él, yo lo escuché en el juicio salir a declarar él como abogado de Mameluco. Por eso digo, aparece eso ¿él vinculado. fue abogado de Mameluco? Sí. Él salió en juicios declarando como abogado de Mameluco. Ah, bueno. Lo de Rosario, que lo de Rosario también produjo, digo, porque hay cosas, cuando vos revisás, voy a hacer la enumeración simplemente para una semana. Para después hacer el diagnóstico. Sí. Eso generó que otra vez 24 gobernadores firmen una carta diciendo el tema narco es federal, no te hagas el pillo, porque el tema es federal. Vas a tener que poner guita, tenés que mandar policía, tenés que involucrarte, no nos tires todos los quilombos nosotros. Pasó eso también. Pasó la pelea con Milei, con Villarruel, perdón. Cae el DNU en el Senado. Sí, entonces se produce toda una cantidad de episodios. Y con el tema Senado Villarruel, sí. Cuando yo hablo del aprendizaje, poner, por lo menos en dimensión, si es alguien con capacidad de aprender, voy a hacer una breve línea de tiempo. El comunicado del miércoles lo escribe Santiago Caputo. El de la Priete. Sí. El que todo el mundo leyó como contradictoria. Lo escribe Santiago Caputo, pasa la doble validación de Milei y de Karina, y se publica. Esa misma noche, medio tarde, Santiago Caputo habla con un dirigente que lo interroga un poco diciendo, che, vamos a ir a este nivel en la guerra con Villarruel. Le dice, no es contra Villarruel. Entonces, y le dice este dirigente, bueno, entonces está mal escrito. Porque todo el mundo hizo esa interpretación. Pero podría no haber sido, también podría haber sido contra los que votaron en contra del DNU, ¿o qué? Pero parecía muy direccionado. Era muy direccionado, digo. Y ahí Santiago Caputo le dice, está perfectamente escrito. Ajá. Era eso lo que queríamos decir. Sí. Y el que queríamos decir era jugar con el equívoco de que entiendan también la idea de que esto era para Villarruel, porque efectivamente hay un enojo, hay un malestar, hay una desconfianza acumulada con Villarruel. Pero en el medio ocurre algo que me parece que es lo que lo pone a Milei en el plano de si está aprendiendo o no, y que posiblemente tenga habilidades que nosotros subestimamos, o que algunos subestiman. Salgamos del nosotros. Uh-huh. Que le dijeron que no solo la teoría de Pos es que Villarruel no tuvo malicia, sino que estaba apretada, está solo, la dejamos sola en el Senado, no hablamos con ella, estaba rodeada, sino también de que estaba rompiendo un límite, de que vos podés pelearte con los diputados, podés negociar fuerte con los gobernadores, pero no podés entrar en el terreno de una discusión interna, un conflicto institucional dentro del gobierno. No podés repetir el karma de la pelea con la vicepresidenta. Acá hacíamos el chiste de, que el presidente se peleó con la vicepresidenta, no importa cuándo digas esto. Claro, bueno,
En eso también es casi repetir un mecanismo que él decide que no va a hacerlo. A mí me cuentan el viernes sobre todo el proceso. Para no parecerse, ella no se quiere parecer a Cristina, él no se querrá parecer. Él no querrá parecerse a Alberto. O a todos los anteriores. Bueno, pero también hay una decisión de que hubo actores que le dijeron, che. No da. No te pelees con la. Sí, con igual Villarruel. yo tengo una lectura que la pelea entre Milei y Victoria Villarruel no es solamente provocada por Milei. No. Yo creo que Victoria Villarruel, cada vez que Milei tiene un gesto de debilidad, Victoria Villarruel al otro día mueve una ficha. Pasó cuando, te lo vuelvo a decir, cuando perdió el debate con Massa en el balotaje, que al otro día fue a hacer la nota con Trebú, que le fue peor. Al otro día reunión de Villarruel con Macri, Sí. y el loguito de Villarruel. Sí. Cuando se le cayó la ley ómnibus, al otro día nota en Clarín, Reencumelé, reunión de Macri con Villarruel. Ahora lo vi un poquito flojo, pum, le dejó Bueno, la pasar el pregunta es si DNU. Villarruel tiene su propio proyecto o no. Villarruel tiene su propio proyecto, yo lo que creo que no tiene volumen. Y me parece que es un error arriesgadísima mi definición. Arríguese. Pero yo creo que es un error creer Villarruel que sin Milei ella tiene destino. Claro, no se vuelan todos. Entonces ahí yo creo que hay una hay un desnivel entre las dimensiones públicas. Villarruel estaba en estos días haciendo circular sus amigos una encuesta donde dice que Villarruel tiene mejor imagen que Milei. Bueno, y además, lo cual es cierto, no mide mal. Y está la para teoría nada. un poco conspirativa que de hecho desarrolla mucho Grabois, que es de. Las fases, dice Grabois. Habla de las fases, bla, y que se supone que cuando cae Milei es para que asuma Villarruel y que no estaría sola. Sí, por lo menos en estas decisiones que viene tomando, o por ejemplo habilitar la discusión del DNU en la Cámara de Senadores, muestra una Villarruel más institucionalista que Milei. Bueno, ese es un dato por lo que menos más apegada a las reglas que Milei. entendamos ahí. Quizás. Que hubo una denuncia de por medio, que hubo mucha tensión, que efectivamente ella estaba sola, digo, sin defender. Quiero decir que su equipito asumió que Sí. no tenía mucho margen para hacer. Y Milei le estaba pidiendo otra cosa, la famosa reunión de labor parlamentaria de ese día, donde sale el documento y ella Sí. habla, había varios, expresa esa situación. Para mí hay una dimensión difícil de entender sobre lo que presume Villarruel que puede ser sin Milei. Yo creo que los vicepresidentes siempre siguen siendo vicepresidentes. Son complementarios, hay figuras fuertes, como ocurrió con Cristina, que pueden tener su propio peso, pero que en todo Y caso... aún así. están limitados por la acción. Exacto. Y están Y limitados aún por así una estuvo muy serie- limitada, Cristina. Y están por una serie de sucesos sorprendentes que deban ocurrir para que Milei caiga y quede Villarruel una figura que, insisto, tiene su volumen porque es accesoria, porque construye y porque ha construido, lo decíamos el otro día Sí. acá, su archivo no mileísta. En esta historia de decir, él no sale a bancar la devaluación, no sale a bancar las medidas antipáticas, no salió a decir, está bien, prendan fuego el Inca. No. Tiene su archivo propio que dice, Se yo preserva soy eso. Sí. otra cancha. Porque aparte estamos en un escenario en donde todos se animan a confabular cualquier teoría, ¿no? Porque Sí. ahí tenés a Perfil y Fontevecchia. Sí, la tesis Pichetto. La tesis Pichetto, ¿no? Que rompería con todo esto. O sea, sería una posibilidad de que Pichetto sea presidente. Lo que, La tesis Pichetto es con un juicio político de por medio. Claro, porque tendría que estar la asamblea. ¿Cómo la ves esa voz? Tendría que estar la asamblea definiendo. Yo veo por momentos, y por eso hablo de la habilidad o no de Milei. Creer que todo lo que ocurrió hasta ahora fue casualidad es osado. Todo lo que ocurrió, ¿qué viene a ser? Todo este sistema que haya logrado lo que logró, Sí. la supervivencia de distintos mecanismos, el desconcierto de los demás, que Milei que Macri haga este movimiento de volver a ser el presidente de un partido donde ni siquiera alinea a todos los factores, me parece que está demostrando que Milei es más que lo que vemos. Sí, y ahí hago como el asterisco y la nota al pie. Es cierto que van 100 días, es poco tiempo, Sí. muy poco tiempo, y voy a robarle una frase que dijo el otro día Mayans en su discurso en el Senado, la frase de la mula. ¿Qué dijo Mayans de la mula? No es como la del burro de Milei, ¿no?
Por favor, te pido. La de. No sé cuál es la del burro de Milei, No, pero. la del que dijo en la escuela, ¿no la escuchaste? No. Que el burro gana por insistidor. No, Mayán cuenta la anécdota que dice que un productor agropecuario que tenía una mula para trabajar, un día era muy caro darle de comer a la mula y decidió no darle de comer y que labure sin comer la mula. Y que cuando la mula se estaba acostumbrando a laburar sin comer, se murió. Bueno, estamos en ese corte. Hay un montón de inacciones de un gobierno que en muchos aspectos es prácticamente inexistente, donde no hay intervención, donde no juegan. Ahora, por ejemplo, hay un gran interrogante que va a pasar con el plan Remediar, que muchos dicen que se termina el stock que venía en abril. Claro. Y que ¿quién va a comprar los medicamentos? Las licitaciones, las adjudicaciones, algunas a mí en salud me dicen que están dadas, que está garantizado, pero hay muchos interrogantes en las provincias si van a llegar o no esos medicamentos. ¿Qué quiero decir? Todavía hay muchas cuestiones que vienen con un delay, con una inercia de gestiones anteriores aún malas, pero con esa inercia y que posiblemente en lo que tiene que ver con el ejercicio efectivo del poder, de la acción de gobierno, del día a día, se empieza a sentir a partir de ahora, donde vos no estuviste tomando medidas y empieces a hacer empiece a verse esa inacción. Bueno, ya se ve, por ejemplo, con recaudación. Cristina dice eso, ¿no? Que en marzo se pone play. Que en marzo se pone play. Puede empezar los problemas reales. Porque empieza la escuela, porque un montón de cosas empiezan. Hay como en eso la oposición y el gobierno coinciden de que vienen 100 días difíciles. 100 días difíciles que son marzo, abril y mayo, que tendría que en ese periodo lograr alguna especie de repunte, señal. El gobierno ya se ha hablado muchísimo de la expectativa de tener cuanto antes. Expectativa positiva de algún repunte, de alguna señal. ¿Dónde va a estar el repunte? ¿Dónde va a estar cuando vos decís en los próximos 100 días vas a tener aumento de todos los servicios? Hay dos datos. Inclusive del combustible, inclusive del transporte, pero no se habla nunca del aumento de sueldo, del aumento de salario, de la recomposición. El salario, ¿cuál sería lo positivo? El salario es, como decía alguien el otro día, el único indicador de la economía que no está sometida al libre mercado. Claro, digamos, porque hay un ancla. Interviene para poner un ancla del 12% en el aumento. No tenemos mucho más tiempo y tenemos un par de cosas importantes para hablar. Por un lado, el último conflictito, que es que Spert llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires y hoy a la mañana Axel Kicillof le contestó. Sí, Kicillof básicamente se enfocó en la decisión porque Kicillof anunció un nuevo aumento salarial del 13,5, 25 en enero, 20 en febrero, 13,5 en marzo para los salarios de abril. Lo pone en este plano, dice Kicillof, aumento esto, jubilaciones, asistencias y demás, y esto es a lo que van la recaudación. La recaudación que el presidente manda a incumplir. Si yo puedo aumentar los salarios es porque cobro impuestos. No es que esto es decir, va usted a no puede lugar. No pagar impuestos. Exactamente. Y esto no va a cualquier lugar, como Milei dijo, tomándose de un disparador de Spert de la rebelión fiscal. Entienden un poco en la provincia que forma parte del juego, forma parte del show de Milei, de ir pisando además, y en esto yo creo que la semana pasada se demostró, de ir pisando sobre firme de problemas que viene dejando atrás, porque también es cierto que se dejó de hablar del aumento salarial del propio Milei. Sí. El auto salarial se dejó de hablar. Pasan tantas cosas que incluso pasan tantas cosas y la va retroalimentando, y dijo lo de lo de Villarruel, y volvió a remontar lo de Villarruel, y ahora está un poco en ese plano. Me parece que no hay ninguna dimensión efectiva de que esto pueda escalar, ni a una efectiva rebelión fiscal. Sí, no. Ni que tampoco tenga una dimensión de naturaleza en el orden vinculado a lo judicial. Lo que está ocurriendo, y muchos analistas económicos y analistas tributarios están diciendo que muchas empresas están migrando a la informalidad para cubrir algunos gastos. Como bajan sus ingresos, encuentran la vuelta para migrar a la informalidad, lo cual está haciendo que en febrero la recaudación había bajado ya en relación a enero un 20%. Sí. Por lo tanto, ya eso se está Es una suerte sintiendo. de evasión fiscal esa también.
Es una ilusión, podría ser. Claro, no es que no es una rebelión, pero es una forma de no pagar impuestos, bueno, al final. Eso está pasando en todos lados. En todos lados está pasando, porque además es como la derivación adicional que padecen las provincias con las propias recaudaciones. Se cae lo nacional, te bajan los envíos de copa automática y además te baja la propia. Sí. Claro. Y además aumenta la demanda sobre los territorios. Pero eso no te obliga a entrar en una espiral descendente en donde va o el gobierno está obligado a seguir ajustando. Por la baja de la recaudación, simplemente. Bueno, en su momento Caputo tuvo la habilidad de tocar suba de impuestos que en teoría van atados a las exportaciones y no al mercado interno. Por lo tanto, cuando tocó retenciones y cuando tocó impuesto país, tenía que ver con eso, tenía que ver con el mercado externo, que con la devaluación debería sostenerse por lo menos. Ahora, hay dos cosas, y con esto te cierro la idea, medios que son como el ancla de expectativa del gobierno. Uno, llevar la inflación a un dígito cuanto antes. ¿Contando el 2 por 1 o sin el 2 por 1? Es la verdad. Es buenísimo. No, vos lo decís en chiste, pero yo no lo quiero en chiste. No es un chiste, porque además, incluso ahí yo voy, déjame volver al tema de que aprende. Está menos dogmático, Milei. Acepta la intervención de hablar con los supermercados, acepta, digamos, que hay una discusión conceptual sobre los precios, sobre el clima de los precios. Que la inflación no es solo un fenómeno monetario. Que no es solamente monetario. Eso es un aprendizaje también, digamos. Entonces, cuando uno se cree que alguien que se va a chocar contra un muro, también hay momentos, digo el caso de Villarruel también, en algún momento recoge, en algún momento pega el volantazo y evita la colisión, en ese caso particular, y eso puede demostrar cierta habilidad o cierta inteligencia para administrar. No, y te digo las dos anclas, la inflación y el otro ancla que yo creo que es difícil, pero es un ancla de instalar la idea de normalización económica, la inflación como factor, siendo el más importante de todos. Es muy importante, digamos, como símbolo social de decir, bueno, estás mal, pero por lo menos la inflación está a la baja y en algún momento va a desaparecer la inflación. No es un dato menor. No. Y vos me vas a decir, che, pero no me alcanza la guita. Es con la mula muerta. No importa. Con la mula muerta. No, con la mula muerta, claro. La mula muerta sin inflación. Se murió y no hay inflación. Bueno, la mula muerta, efectivamente. Pero y el otro tema es el cepo. También la idea de salir del cepo puede ser simbólicamente, estamos entrando a un periodo de normalidad. Si él venía vendiendo el sacrificio, porque eso es cierto de Milei. Milei venía vendiendo el sacrificio, nunca vendió, cuando te vendía futuro, te vendía futuro a 45 años. Sí. Era bastante igual, la gente no sé si suponía que el sacrificio iba a caer sobre sus propias espaldas y de la manera que está cayendo. Hay que ver. Por ahora se lo vienen bancando muchos. Por eso digo que empieza ahora además la realidad esta de lo inercial, dejó de existir lo que venía funcionando por sí mismo. No perdamos de vista que hay un montón de lugares donde hay funcionarios designados, la rueda del Estado, que tiene mucha presencia y que es necesaria en muchos aspectos, no está. Me detengo en el plan remediar porque puede ser algo específico. Llega a 18 millones de personas en todo el país, una salita en La Plata y una salita en Jujuy. En todos lados llegan los medicamentos de remediar y la asistencia de remediar. Por lo tanto, ahí vas a empezar a ver, digamos, cuestiones específicas sobre si el Estado también se repliega, y no hay una táctica de que también forme parte de la licuación todo ese fenómeno, toda la demora y todo lo que tiene que ver con retirar la presencia del Estado. Te quiero preguntar cortito por el DNU que fue rechazado en el Senado, y por lo mismo para la gente común que nos ve, hay una expectativa de qué es lo que va a pasar en diputados. Falta la segunda parte. Falta la segunda parte. Empezó muy rápidamente la intervención del gobierno para acercar posiciones. Sí. Los números están finos. Porque arranca con un piso bastante alto, porque son los aliados más el peronismo, 100 y pico. Y aparte, perdón, en el Senado fue más
amplia la diferencia de lo que se esperaba. Digo, el rechazo fue más contundente. Sí. Yo tengo una sospecha de que ese fue la construcción de un escenario de los gobernadores para tener mejor negociación con Milei. Es una alternativa que me parece muy válida. Porque en realidad lo que ocurrió con los gobernadores es que todos los patagónicos Nosotros votaron pensamos, juntos. sí. Votaron todos juntos. Y hubo algunos que se abstuvieron también estratégicamente, el caso particular de Misiones Sí. y Córdoba, que son esenciales para diputados. Córdoba y Misiones son esenciales para los diputados, sobre todo viendo qué puede pasar con ese universo de 9 Sí, votos ahora, de los pero provinciales. Milei empezó a acercar posiciones para lograr. Milei antes ya había tirado la ley de bases, Sí. que le sacó muchísima espuma de discusión política. La Esa más sacó, chiquita. la reforma. Mandó una más chiquita. Mucha más chiquita, mucho más comprimida en lo que él quiere. Y después sí va a depender todo lo demás, de si en algún momento abre la billetera y dice, bueno, en esta vamos juntos. Pero como algunos te advierten, es déficit cero y asistencia a las provincias No van de la parecen mano. ser incompatibles. No son compatibles. No van de la mano. Parecen ser incompatibles. O Y renuncias entonces- a una cosa y ahí posiblemente me vas a poder preguntar vos y me vas a poder decir, che, vos no habías dicho que quizá Milei estaba aprendiendo y empezaba a demostrar Sí. cierta habilidad. Si le encuentra esa vuelta, Porque todos sus comunicados terminan, el déficit cero no se negocia, Sí. aunque esté hablando de cualquier cosa. la inflación, la dolarización tampoco se negociaba en su momento. Hoy hay una reunión de Guillermo Franco con Pichetto, ¿no? Con Lo el que mundo Pichetto. Pichetto, sí, También. con lo que Pichetto. Y Porque que es una incógnita. ¿a ellos qué eso. se le ofrecen? Porque ellos no representan gobernadores, los pichetos ahí. No, porque tienen esa posición intermedia, tratan de expresar a los gobernadores, porque hay algunos ahí. Sí está, por ejemplo, en ese bloque el de Frigerio y el de Nacho Torres. Hay Ajá. una parte de los gobernadores expresadas ahí. Es como una versión de pro sin Macri y peronismo sin Cristina. Es como un no lugar ahí que funciona, muy vinculado a lo legislativo y a lo conceptual y ciertos sectores de poder que tienen influencia. Son los que en algún momento se imaginaban a sí mismos como la llave de Milei en el Congreso. Ujú. Los tipos que le iban a decir, vení, Javier, Es por acá. ponelo a randazo de presidente de la Cámara de Diputados, nosotros te vamos a decir cómo se negocia, con quién hay que hablar, quiénes no. Por eso, cómo se pero arregla. hasta ahora no les está dando Y bola. ahí lo escuchó, yo tengo entendido que lo Sí. escuchó a Macri, Milei, que le dijo, ya me lo hicieron a mí. Con estos no. Yo les mandaba una ley y ellos me devolvían otra ley que era mucho peor que la que yo me mandaban. Si te van a hacer eso, vas a perder. Gracias, Pablo Por Toto favor. Ibáñez. Hasta el lunes que viene. Nos vemos.